como un médico. No atiendes al primero que llegó a la consulta, atiendes al niño que está llegando con un clavo en la garganta. Pero es que ni eso entienden, ¿se dan cuenta ustedes? Es alucinante. Y escuchamos a Nano Guerra García, ¿no?, defendiendo a su colega, a su jefe de APP, y ahora que todo el mundo habla acerca de la posibilidad de que el Perú pueda aplicar parte del plan de Bukele en El Salvador, que sí está teniendo éxito, hay que decirlo, en materia de lucha contra la violencia, contra la criminalidad, pero pisoteando, creo yo, derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad, con la presunción de inocencia, entre otras cosas. A decir Perú, un Bukele, como dice el presidente del Poder Judicial, como dicen algunos alcaldes, como lo manifiesta el propio presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, no, 2 Bukeles. Bueno, pues lo dice alguien que admira a un dictador, como Alberto Fujimori. Escuchemos a Nano Guerra García. ¿Qué tal lobotomía le han hecho a Nano Guerra García? Fíjense que no me cae mal, ha habido el programa varias veces y tiene correa, pero antes era un antifujimorista que ante esto hubiese dicho: esto es un escándalo, por Dios. La Constitución Política del Perú para escolares, contado por los fujimoristas, con plata nuestra, de la editorial del Congreso del Perú. 18 soles cuesta, lo compró hoy día Carlos Viguria. ¿Ah? Y no con su plata, con la plata de las producciones. Encima nos estamos quedando más aguja. Escuchemos a Nano Guerra García. Y de esto vamos a hablar también después. Tenemos una nota. Yo he escuchado a mucha gente que dice: no estamos en la misma situación que El Salvador. Y yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó varias medidas. Algunos dicen: acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos 2 Bukeles. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer en nuestro país. Y ahí es donde creo que nuestra prensa debe poner la atención. Preguntamos por el tema de Soto, preguntamos por temas de lo que yo llamo politiquería. Tenemos que preguntar por la política que le interesa a los peruanos. A ver, 2 cosas. El señor Nano Guerra García no tiene que decirle al periodismo nacional qué tenemos que preguntar y qué no tenemos que preguntar, porque ya no existe esa salita del CIN donde te rompían la mano para comprar una línea editorial, y varios periodistas que sabían perfectamente hacia dónde iba su canal, su periódico, su radio, pero era más fácil leer un prompter, quedarse calladito y seguir simplemente cobrando su sueldo a fin de mes. Y todos sabemos quiénes son, y todos sabemos quiénes fueron expectorados para siempre de los medios y quiénes todavía siguen tratándose de lavar la cara una y otra vez con ayudín, se pasan lejía, clorox, de todo, y la carepalo sigue ahí, o el carepalo sigue ahí, Esa es parte de una historia que todos conocemos y que siempre es bueno recordar cada tanto, como lo que pasó en 1992 con un golpe de Estado, donde se pisoteó la democracia, donde no se respetó un Estado de Derecho, y que los fujimoristas ahora intentan adoctrinar a los niños con libros que publican con nuestra plata, contando una historia que ni ellos se la creen, Pero eso en un ratito, porque hay algo que dice, y que es cierto, Nano Guerra García. Los periodistas tienen que hablar del tema Bukele, por ejemplo, y nosotros hemos hablado ayer, y hoy vamos a conversar en exclusiva con un diputado, y que es uno de los principales asesores del presidente de El Salvador, aquí en el programa. Nos ha aceptado una entrevista y para nosotros va a ser muy importante saber cómo es que desarrollan este plan, sobre todo cuando ahora mismo en el Perú varias autoridades importantísimas están hablando de la posibilidad, no sé si de clonar o tomar parte de este proyecto que busca luchar contra la violencia, la criminalidad en El Salvador. Vamos con un pequeño reportaje que ha preparado Candy Quispe, que habla justamente de Bukele, que hoy en día, y hay que decirlo también, es el presidente con mayor aceptación en toda la región, en toda América Latina. Alcanza, según un último sondeo, estaba leyendo ayer información de EFE, hasta 91% de simpatía. Fíjense ustedes. Está en el tapete el controversial y peligroso Plan Bukele. Una polémica política de mano dura contra la delincuencia implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha tenido éxito contra las pandillas criminales, pero ha acarreado innumerables denuncias de violaciones contra los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo la gestión estatal. Un controversial régimen de lucha contra la criminalidad que pretende ser replicada por las autoridades peruanas. Uno de los más entusiastas es el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo.
El pasado 25 de mayo, el burgomaestre viajó a la República de El Salvador para aprender de primera mano sobre la política de seguridad que desde su implementación en el país centroamericano ha reducido drásticamente las cifras de homicidios y crímenes, pero también se han registrado más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de autoridades y cuerpos de seguridad. El viaje lo hicimos hace 3 meses, más que nada para poder visitar in situ esta experiencia exitosa del Plan Bukele y qué podíamos rescatar de ese plan para poder replicarlo en nuestro país, especialmente en el distrito de Los Olivos. Estas son imágenes de la reunión que el alcalde de Los Olivos sostuvo con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien, según dijo, le explicó el plan de control territorial o también llamado Plan Bukele y cómo aplicarlo a nuestra realidad peruana. Sí se podría aplicar en el país y que consiste justamente en eso, en hacer participar en esta estrategia de seguridad ciudadana a los 3 elementos de seguridad ciudadana: Policía Nacional, Serenazgo y Fuerzas Armadas, pero para eso tenemos que también declarar un estado de emergencia, estado, digamos, de excepción. Además de aplicar el régimen de excepción, como lo impuso Nayib Bukele, Felipe Castillo dijo que se debería evaluar el uso de armas letales para los serenos. Por eso necesitamos profesionalizar al sereno municipal para poder justamente mejorar sus intervenciones. Si hay una profesionalización del serenazgo, ver esa posibilidad de uso de armas letales, pero solamente de uso defensivo, en legítima defensa. Sin embargo, en las últimas semanas se han visto peleas y enfrentamientos entre serenos y vecinos que, si tuvieran posesión de armas, el desenlace sería otro, fatal. Tranquilo. Oye. Tranquilo. Oye, no. Otros alcaldes peruanos también viajaron este año a El Salvador para aprender sobre la polémica política de seguridad del presidente Bukele. Entre ellos, el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, y de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. El Salvador hoy es un ejemplo para el mundo y, por supuesto, para nosotros, para los peruanos y además los chalacos. Al llegar a El Salvador, conversaba con el alcalde Espadaro, nos hemos quedado chicos, nos hemos quedado pequeños al ver las grandes experiencias que ustedes han venido realizando. Luego que el premier Alberto Otárola y el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo se mostraran a favor del modelo extranjero de El Salvador para luchar contra la criminalidad, la presidenta Dina Boluarte también se pronunció sobre la posibilidad de aplicar el llamado Plan Bukele en nuestro país. La situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros, de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos, conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. Desde marzo del 2022, el país centroamericano se encuentra sometido a un régimen de excepción que permite capturas sin orden judicial y suspensión de algunos derechos constitucionales. Aunque el 75% de salvadoreños aprueba la gestión, algunos miembros de la comunidad internacional consideran a Bukele el presidente más autoritario de la región. Pese a ello, cada vez son más las autoridades peruanas que se muestran abiertas a la política de mano dura del presidente Nayib Bukele para erradicar la ola delincuencial que azota el Perú.